Buenas noches, bienvenidos a la Hora de la Verdad. Hoy nos acompaña Alexis Sánchez. Él es candidato a prefecto de Tungurahua por una alianza social de izquierdas que incluye a la lista 17 el Partido Socialista Ecuatoriano y la lista 5 Compromiso Social. Alexis, bienvenido. Gracias por aceptar la invitación. Muchísimas gracias. Siempre dispuesto a conversar con la prensa y obviamente con la ciudadanía para que fundamentalmente aportemos en esta propuesta de voto informado, de voto inteligente, de voto consciente. Alexis, la primera gran duda que tengo es cómo así aceptar la invitación de Diario La Hora cuando ha sido cuestionada por todo el correísmo, por todo el tiempo. ¿Por qué estar aquí? Porque hay que atender las invitaciones. Nunca jamás hemos rehuido a la prensa en general, a nivel nacional, a nivel provincial. Y en el caso mío personal he sido crítico con razón, diría yo, pero también he estado siempre dispuesto a conversar, a discutir, a debatir, a analizar cualquier tipo de visión. Soy muy respetuoso del pensamiento ajeno, pero también suelo argumentar, y muchas veces lo hago con pasión, sobre mis propuestas, sobre mi visión, sobre mi pensamiento. Alexis, puede sonar duro, pero ¿no les da vergüenza estar en un partido como Compromiso Social que tiene una persona con un proceso judicial por enriquecimiento ilícito que es Iván Espinel y ahora representar a ese movimiento político? Yo diría que no, porque vergüenza de ninguna manera, más bien es con mucha dignidad que nosotros hemos dado respuesta a una persecución implacable, antidemocrática, dictatorial, que ha impedido por toda circunstancia nuestra participación en democracia, un derecho constitucional. A todo el mundo le queda absolutamente claro que primero se usurpó nuestro movimiento, el Movimiento Alianza País, de manera absolutamente ilegal. Después quisimos inscribir uno nuevo, le pusimos un nombre, nos dijeron que no valía. Nuevamente quisimos inscribir a tiempo, no nos lo permitieron. Luego hicimos una alianza con un partido desaparecido para un poco hacer la recolección de firmas. Recolectamos 461,000 firmas y tampoco nos permitieron. Es decir, esta persecución implacable, lo único que dejó es algunas alternativas, muy pocas, y entre ellas esta, en la cual pues Iván Espinel, que ha sido cuestionado, todo el mundo conoce, deja o sale de este movimiento. Su situación de ciudadanía inclusive es discutida, y quienes estamos ahora en ese movimiento somos quienes hemos quedado acá con firmeza ideológica, dando la cara, respondiendo y con manos limpias, como en mi caso personal, de la Revolución Ciudadana. Así es que ha sido un instrumento posiblemente, pero insisto, fue el único que nos dejó. ¿Cuál era la alternativa? La última opción. La última opción. Es decir, yo quiero más bien que se interprete en este sentido. Ha habido una persecución implacable. Yo soy demócrata. Y creo que la democracia es la que tiene que decidir en las urnas. De la justicia. Persecución de la justicia que responde a intereses de orden Pero Alexis, hay una consulta. Ustedes hace varios años, textual, dijo el presidente, metieron la mano en la justicia para mejorarla. ¿Qué pasó? Debería ser una justicia independiente, una justicia que responda a este momento del país. ¿Qué pasó? Bueno, yo creo que todos los ecuatorianos pensábamos igual alrededor de la necesidad de una transformación en la justicia. El término meter la mano usualmente es peyorativo, es decir, es mal interpretado. Pero yo creería que había que dar un cambio y un vuelco total a la justicia. Y ese vuelco se intentó darlo, y yo creo que en buena parte se alcanzó, se logró. Veamos ahora, por ejemplo, esa infraestructura. Veamos la infraestructura judicial, infraestructura veamos botada, la parte de ¿no? la información. También. Infraestructura botada, sin funcionarios, votada en la medida, subutilizada. En la medida que la función legislativa, judicial, no ha sido lo suficientemente capaz de, diríamos, utilizar o bien utilizar todo aquello que verdaderamente significó una transformación en la justicia, ¿no? Y respecto de lo otro, ¿cuánto se acusó y se dijo de que se había metido en la justicia y que los jueces en aquella justicia respondían, diríamos, a lo que significaba, no, lo que más se llama correísmo? Para mí el correísmo no existe. ¿Por qué? Porque el correísmo, si quisiéramos entenderlo, sería una doctrina política o filosófica. Y el correísmo no es una doctrina ni política ni filosófica. Existe un líder que se llama Rafael Correa, que tiene una filosofía y un pensamiento de izquierda. Se lo conoce como socialismo del siglo XXI, como el summa causa y el buen vivir, etc. Y ya vemos sus compañeros, quienes hemos sido parte del proceso de transformación del país, quienes hemos apoyado todo lo que bien se hizo, que fueron muchísimas cosas, y también quienes hemos cuestionado en su momento lo que no se hizo bien. Por eso digo, no funcionó entonces la transformación en la justicia para que ahora ustedes se sientan perseguidos. O sea, solo cambió de mano la justicia, cambió de mano antes
de que venga Rafael Correa, ahora después de Rafael Correa? Bueno, yo quería explicar esto para que la ciudadanía entienda, ¿no? Yo fui gobernador justamente en el proceso de definición y de concursos para la nominación de jueces. Muchas veces se dijo que en aquella justicia durante la Revolución Ciudadana era una justicia correísta. Me desvío un poquito del tema justamente por utilizar este término, pero verdaderamente no fue así. Yo como gobernador puedo dar fe y que me digan si no, lo contrario, los jueces que ganaron los concursos. Muchos jueces que ganaron los concursos en Tungurahua eran jueces que no tenían ni de cerca, diríamos, una simpatía con el proceso de la Revolución Ciudadana. Muchos jueces de derecha, con militancia política en otros partidos, ganaron los concursos. ¿Y por qué en 10 años no hubo un proceso judicial a funcionarios de la época de Correa sobre corrupción? Yo no creo que sea así. Yo no creo que sea así. Hubo diríamos, algunos procesos, sin embargo, en términos de que habían acusaciones de todo tipo y sin ningún fundamento. Por ejemplo, yo puedo hablar de lo que a mí me corresponde, de lo que a mí me compete. Se ha dicho muchas cosas alrededor, por ejemplo, de que quienes hemos sido altos funcionarios de Estado, recordemos que fui ministro, yo fui gobernador, fui viceministro, y pues bueno, yo tengo 8 o 9 auditorías, jamás han encontrado absolutamente nada. Pero yo sé que han estado buscando la manera de encontrar aquello que no. Pero cuando se es honesto no hay opción. Ojalá fuera así. Pero Alexis Sánchez está acá, no ha habido, o por lo menos a los medios, que nos llega casi todo, no ha existido ninguna acusación personal contra Alexis Sánchez. Así es. En el tema de corrupción. Así es. Pero entonces, ahí va la otra pregunta. Si hay algo que valorar es de eso. A ver, después de haber sido ministro, de haber sido viceministro, de haber tenido algunas funciones en el Estado, no hay ninguna acusación. ¿Por qué no ha tenido Alexis Sánchez una posición más dura frente a los temas que se han encontrado de corrupción en el anterior gobierno? A ver, cuando se han encontrado temas de corrupción, Alexis Sánchez ha tenido una posición muy dura. ¿Cómo cuáles? A ver, yo he cuestionado seriamente algunos temas desde adentro del gobierno, pero yo lo que no puedo aceptar es de que se utilice la justicia no para luchar en contra de la corrupción, sino para perseguir políticamente. Pero ahora, ¿qué casos diría estos? No es permitido lo que pasó. Están bien llevados los casos. Yo voy a hablar de aquello que conozco. Alexis Sánchez, cuando gobernador, impulsó una investigación a través de transparencia, como correspondía, y fueron destituidos de algunos funcionarios. No, pero los de ahora, los de ahora, Iván Espinel, algunos de otros funcionarios. Perfecto. Yo lo que quiero y demando es pruebas. Seré el primero en acusar. Fuera Iván Espinel. Pero están presos. A ver, pero es que estén presos no significa que sean culpables. ¿Quién que sea objetivo podría decir, por ejemplo, que el caso o el juicio contra el ex vicepresidente fue un juicio justo? Y te pongo, por ejemplo, sobre el tapete. ¿De qué se le acusa a él? De asociación ilícita. ¿Por qué? Porque a un pariente se le encontró una cantidad, 12, 13 millones de dólares en una cuenta. Cosa que ahora se está desvirtuando los canales supuestamente que probaban que eso fue así. Al mismo tiempo, teníamos el caso del señor alcalde de Quito, con la misma empresa corrupta y corruptora que es Odebrecht, con un proyecto muchísimo mayor a la suma de todos los proyectos en que haya participado Odebrecht desde el año 87. Si en el caso del Metro de Quito es terriblemente peor, si es que habláramos bajo un parámetro de corrupción. ¿Y qué es lo que pasó? Se encontró a 2 funcionarios muy cercanos, que podría ser lo mismo que un tío. Vamos por ahí. Cuando hablamos de Carlos Pareja, a mí me gusta hablar de Carlos Pareja Cordero, de Capaya. No de Capaya, bueno, par de sinvergüenzas. Pero ¿quién era el jefe, pues, de la banda? Carlos Pareja Cordero, funcionario, secretario del presidente León Férez Cordero, directo social cristiano, que muy probablemente fue quien indujo a su primo, Carlos Pareja Yanuseli, a corromperse. Pero bueno, regresemos a lo anterior. ¿Por qué no ha sido procesado el alcalde de Quito? ¿Por qué no ha sido destituido? Cuando los causales son exactamente los mismos, pero insisto, el Metro de Quito, ese contrato es muchísimo mayor que la suma de todos los contratos hechos con Odebrecht. Esto prueba a todas luces que aquí no hay intencionalidad de luchar en contra de la corrupción, sino más bien de perseguir políticamente. Y esto no quiere decir que no hayamos tenido algunos funcionarios sinvergüenzas. Carlos Pareja Yanuseli, un funcionario sinvergüenza que está pagando su culpa, porque él se le ha probado, se le ha encontrado el dinero. Se encontró el dinero en la casa de su mamá, en la casa de su suegra, vinculó a muchas otras personas. El señor Alex Bravo, un sinvergüenza cualquiera, hay que perseguirlo, que pague su culpa en la cárcel, que se recuperen las cuentas que sí se han encontrado. Pero yo me pregunto, ¿por qué no hay la misma respuesta, la misma
diríamos, el mismo eco en temas, por ejemplo, con el señor González, ex vicepresidente, candidato a vicepresidente con León Roldós. ¿No es cierto? A este señor se le encuentran los inmuebles, se le encuentran las cuentas, absolutamente todo. ¿Quién podría decir que este no es un caso de corrupción? Claro que lo es, y por eso lo acuso. Igual que a Bravo. Está acusado, pero claro, igual que a Capaya, etcétera. Pero lo que yo digo es que no se puede utilizar. ¿Fernando Alvarado también es honesto? Bueno, yo no podría garantizarlo, pero a todas luces lo que yo he visto, por ejemplo, de los procesos en los cuales se puso en la cárcel a 3 funcionarios que trabajaron con él, 2 de ellos ya están libres, porque no les han encontrado absolutamente nada. Y algo que la prensa inclusive dio informes, al revisar uno se ríe verdaderamente de las causales que encontraron para poner más de 100 días en la cárcel y después sacarlos. Pero claro, la prensa hizo tremendo revuelo alrededor de cuando fueron a la cárcel, pero no dijo nada cuando salieron libres. Es decir, esto prueba de alguna manera que la prensa no es independiente, tampoco es objetiva. Alexis, hay que reconocer el conocimiento en temas de, podría ser hasta el candidato mejor preparado, el tema de la prefectura, por tu profesión, por tus estudios, por el recorrido. Pero hay este cuestionamiento también que es muy difícil llegar a acuerdos, es muy difícil dialogar. Hay una posición muy radical, no ya frente a una tesis, sino frente a una persona, el seguimiento del Mesías, del Salvador. Y que ahí la pregunta es, llegando a la prefectura, ¿cómo trabajar? Porque no tienen candidato para alcalde, ¿verdad? No, ¿Cómo trabajar con tantas personas diferentes y de otros partidos con estas posiciones tan radicales? Porque si algo dejó el país a estos 10 años ha sido o buenos o malos, o independientes o corruptos. ¿Cómo? A ver, yo soy un hombre radical, más que radical, soy un hombre apasionado defendiendo aquello que es o pienso que es justo. Y cuando se demuestra que no es así, yo lo reconozco. He reconocido muchísimas veces cualquier posición de equivocación que posiblemente haya tenido. Segundo, yo no creo en mesías, ni tampoco creo en caudillos. Yo no estoy con personas como tal, yo estoy con ideologías y con principios. Y es un tema muy fácil de entender. ¿Por qué Alexis Sánchez sigue defendiendo la Revolución Ciudadana y lo que hicimos? Porque es un tema de balanza. Es en una balanza poner todo lo bueno y los cambios, los grandes cambios positivos que tuvo el país contra aquello que no ha sido bueno, de lo cual he sido crítico desde el interior, no como otros pero que nunca, estando dentro. ¿Y por qué no ser crítico por fuera? Con altura, diciendo las cosas, porque es un tema de aprendizaje de todos también. No, cómo no. No descalificar, pero sí. No, cómo no. A ver, perdón, no es que no he sido crítico desde afuera, lo he sido. Creo que ahora mismo, cuando yo digo que no creo en los caudillos, cuando digo que para mí el correísmo no existe, no es una doctrina filosófica, no es una doctrina política, yo valoro a un compañero que entregó un gran esfuerzo durante 10 años. No creo que haya habido en la historia del país otro presidente que haya trabajado tanto como Rafael Correa Delgado. Y si algún legado nos ha dejado de manera generalizada a quienes trabajamos con él, es este trabajo en territorio, el recorrer cada uno de los espacios del país, el valorar a los pequeños igual que a los grandes, el estar en cada una de las regiones, escuchando a la gente, aprendiendo de ellas y buscando soluciones a los problemas que no son los mismos en cada región del país. Así es que yo cuando decía que he sido crítico desde dentro, es justamente para desvirtuar aquello que se crea que yo pretendo decir que el presidente Correa no tuvo errores. No, tuvo errores y muchos. Pero cuando me refería a que desde adentro he criticado, quiero decir que entonces yo tenía la valentía, la frontalidad, por esa pasión con la que defiendo las cosas para decirle. Y la gente que no le decía aquello, la gente que más bien ponderaba cada acción que se tomaba, es la gente que ahora está en cualquier otra parte. Nosotros nos hemos quedado aquí. Insisto, cuando se me demuestra que estoy equivocado, soy el primero en reconocerlo. Desde esa perspectiva yo soy un hombre de consensos. Desde esa perspectiva yo soy un hombre de diálogo. Parecería que no por la pasión que le pongo a las cosas, estimado. Pero cuando se demuestra que estoy equivocado con datos, con pruebas, no con pruebas falsas, no con falacias de carácter político, de carácter comunicacional, de carácter informativo. Y una segunda cosa importante, estimado Fabricio. Las elecciones de marzo no son de carácter ideológico. Las elecciones de marzo no estamos discutiendo el modelo de desarrollo que vamos a escoger como país. No estamos discutiendo si vamos por el socialismo del siglo XXI, si volvemos al neoliberalismo, si buscamos una tercera opción. No estamos escogiendo asambleístas, bueno, presidente y vicepresidente tampoco. Estamos escogiendo, o deberíamos escoger, los mejores hombres y mujeres. Pero desde una visión ideológica, que es lo único que permite construir un modelo. De acuerdo, pero yo creo que el tiempo
nos ha demostrado que la ideología no es sinónimo de ser bueno o ser malo, como tú decías, Sí. ni blanco ni negro. Hay hombres y mujeres, ¿no? De derecha y de izquierda que son buenos y que son malos. Entonces, ¿de qué se trata? Se trata de que no regresemos atrás en términos de provincia. Se trata de reconocer a todas luces que aquí ha habido un Vamos a modelo hablar en un ratito de eso. importante. Solo quiero, para cerrar este tema, ¿Cómo no? el, ¿por qué no pusieron candidatos a alcaldes o alcalde de Ambato? Esa es una muy buena razón. Y vamos a ser completamente sinceros con la población. Lo que se pretendió con nosotros, con casi el 40% de la población votante en el Ecuador, probado en la última consulta, en que cuesta arriba y con todo en contra, igual obtuvimos 37% en la consulta por el no, se pretendió desaparecernos, se pretendió borrarnos del escenario electoral. Y claro, ¿qué fue lo que sucedió? Hablé sobre esto, ¿verdad? Tanta persecución, tanto obstáculo se nos puso. Se nos dejó una mínima puerta que la utilizamos. Y pues simplemente tuvimos 15 días para armar candidaturas de todo el país. No pudimos haber armado candidaturas antes, porque obviamente no teníamos ninguna garantía de que esto fuera posible. Esto determinó que mucha gente, que lo sepa la población, sucede en Tungurahua, sucederá en todo el país, yo hablo de lo que sé, mucha gente nuestra que trabajó con nosotros, que estuvo con nosotros, ahora está repartida en diferentes movimientos. ¿Sí? Yo no estoy siendo crítico de esto, sino de gente buena que esperaba, obviamente, ante la imposibilidad de estar con un movimiento y partido, porque no lo teníamos, optó por otra opción, para servir a su parroquia, por ejemplo, para servir a su cantón. Esto nos dejó un espacio muy pequeño de tiempo. ¿No les perjudicará esto y en las elecciones no tener candidatos a alcaldes, no tener toda la estructura en las juntas parroquiales? Vamos a ver. Podría ser lo uno, podría ser lo otro. Yo personalmente creo, bueno, hablemos de Ambato y Tungurahua, ¿no? Claro. Podemos esto proyectarlo, podemos extrapolarlo, pero hablemos de Ambato y Tungurahua. Alcaldía de Ambato, prefectura de Tungurahua. Si nosotros tenemos un excelente candidato que suma a la prefectura, pues qué bueno, y viceversa, ¿no? Porque la prefectura también puede sumar a la alcaldía. Nosotros teníamos ese candidato idóneo. ¿Quién era? Me refiero a Robinson Loaiza. Sin embargo, en perspectiva de no ganar la alcaldía, íbamos a perder un concejal que a todas luces ha sido el único que ha tenido una actitud frontal documentada alrededor de las irregularidades, que son muchas en el municipio de Ambato. Se prefieren garantizar una concejalía en el municipio. Preferimos garantizar una concejalía. Y lo otro, mucha gente me pregunta, Alexis, ¿y por qué no repetiste tu propuesta a la alcaldía? Yo decía, bueno, porque hace 5 años fuimos de equipo con Fernando Naranjo. Fernando a la prefectura, Alexis a la alcaldía. Y pues, de no haber estado Fernando Naranjo entonces de candidato, seguramente hubiese sido postulado yo a ese espacio por un tema de competencia profesional. Yo he sido un hombre, soy ingeniero hidráulico de profesión, he trabajado muchísimo en ambiente, en temas de orden ambiental, de orden hídrico, de infraestructura, etc. Y pues el ámbito de acción de la prefectura es mucho más cercano a mi perfil. Pero ¿por qué optamos por la alcaldía? Porque estaba Fernando. Ahora Fernando no está. Y es de gran responsabilidad para los tungurahuenses sostener el modelo. Nuevamente aquí, no digo que sea el modelo de Fernando, pero reconozco que él ha liderado ese modelo. Y lo he repetido en muchas ocasiones. Lo que tenemos que hacer los tungurahuenses ahora es garantizar la institucionalización del modelo de gestión en Tungurahua. Alexis, para terminar esta primera parte, ¿cómo hacer que no vuelva a pasar lo de la campaña anterior, de todas las acusaciones de términos legales que seguro afectaron la campaña cuando fuiste para la alcaldía? Bueno, en términos legales no, porque yo no tengo ningún proceso, tengo 56 años de edad y jamás en ¿Cómo mi vida hacer para que no vuelva a pasar eso? Bueno, vamos a ver, esperemos que no suceda. Si es que sucede, esta vez yo no optaré por esa línea montalvina de inteligencia y de racionalidad y pues de confiar en que la ciudadanía, por esa línea montalvina, por esa racionalidad al tomar decisiones, no iba a caer en este tipo de despropósito político, moral y ético. A quien se atreva a acusarme de algo que jamás he incurrido, tendrá que verse contra una justicia, porque será implacable en que se demuestre y demandaré por daños y perjuicios a cualquiera que intente, que ose atentar a mi dignidad. Sin embargo, este momento es distinto, ¿no? Hace 5 años, Alexis Sánchez era el candidato a ganar, y de los 7 candidatos en la alcaldía, 6 se pusieron en contra. Nosotros tenemos evidencia plena de eso. Y ahora creen que no son los ganadores. Ahora tenemos muchas opciones. Pero no son los ganadores. No, ¿cómo no? A ver. Es que hace 5 años era el candidato a ganar. Ahora. Sí, pero por ejemplo, hace 5 años era el candidato a ganar. ¿Por qué? Porque éramos una estructura de gobierno, porque teníamos mucha solidez de carácter partidista, etcétera. No es de ese momento. Alexis sigue siendo el mismo.
sigue pensando igual y ofreciendo lo mismo, honestidad, trabajo, capacidad, conocimiento técnico, etcétera. Sin embargo, obviamente ahora creen que desaparecida la figura presente del expresidente Correa, todo el mundo tiene el derecho de repartirse el poder conforme la visión que tenga, ¿no? Ellos tienen esa visión de repartición, nosotros tenemos una visión de recuperar, de replantear, de corregir, pero de mantener esta línea de transformación del país. Entrando A todas luces, ha perdido mucho el pueblo ecuatoriano en estos 2 años. Entrando a ese tema, como ministro, teniendo la visión macro, estando desde afuera, ¿cómo se ve a Tungurahua? ¿O cómo se le vio estos años a Tungurahua? Bueno, de Tungurahua no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional se reconoce mucho el modelo de gestión de nuestra provincia. Ha sido muy ponderado. Siempre se ponderó mucho el modelo y siempre se ponderó mucho al líder que encabezó este modelo. Sin embargo, reconozcámoslo. Yo soy muy orgulloso de ser tungurahuense. Creo que los tungurahuenses somos diferentes, amamos mucho nuestra tierra, nos sentimos muy orgullosos y cada vez que es posible volvemos a nuestra tierra. No nos quedamos en una ciudad más grande o en otro país, aun cuando existan muchas posibilidades, volvemos a Tungurahua. Sin embargo, reconozcámoslo, o sea, Tungurahua es una provincia pequeña. En el concierto nacional hemos sido ejemplo en muchas cosas, pero no somos una potencia, diríamos, en términos poblacionales, en términos territoriales, en términos inclusive de recursos, aun cuando nosotros somos capaces, somos autosuficientes, somos muy amantes de lo que somos y de nuestra identidad. Sin embargo, Tungurahua representa el 3,5% si queremos verlo poblacionalmente. Y ese espectro de liderazgo regional que queremos imprimirle a la provincia tiene también que ver con una respuesta de orden técnico. Yo creo en la regionalización en términos de la planificación técnica, ¿no? Creo, por ejemplo, que nosotros hacemos más como centro del país, como zona 3, si queremos llamarlo. Chimborazo, Cotopaxi, Tungurahua, Pastaza es una cuenca hidrográfica. Y bajo las cuencas hidrográficas que se tiene que planificar, así se hace en Europa, así se hace en Estados Unidos, así se hace en Asia. Alexis, ¿qué relación tienen con Manuel Caizabanda? ¿Son amigos? A ver, con Manuel Caizabanda hemos tenido una excelente relación en todas las veces que hemos podido trabajar. Yo diría que somos amigos, diríamos no íntimos, ¿no? ¿Por qué les pregunto esto? Y le pregunté al doctor Caizabanda. ¿Su plan de gobierno es el mismo? ¿Lo hicieron juntos o quién copió a quién? A ver, no sé. No son mismos y ustedes que han sido docentes, si eso tendría que ser tesis, les alzan el grado. A ver, yo no he copiado el plan de gobierno, he tomado como base lo que estoy defendiendo. Ajá, pero ¿y por qué son igual? Porque son iguales. No tengo la menor idea. Eso me sorprende esa pregunta porque no la conozco. Con Manuel Caizabanda hemos tenido un trabajo muy alineado en muchos temas. O sea, pero no hicieron iguales. Esa era mi pregunta puntual. No. Más bien era a ver si se sentaron a hacer juntos porque es el mismo plan de gobierno. No, en absoluto. Perdón la risa, pero en absoluto. Yo también me sorprendí. Ya que topamos este tema, yo creo que de mi paso por el viceministerio y por el ministerio, tal vez el cantón que más se benefició de mi paso por el gabinete de Estado fue Pelileo. Eso tiene sus razones. A Ambato lo quisimos servir de igual manera, pero aquí hubo un rechazo de parte del GAT, de parte del alcalde, a asignaciones no reembolsables, es decir, a créditos no reembolsables para proyectos. Sin embargo, todavía no termino de entender en qué cabeza puede caber de que el alcalde rechace dinero y obras para su cantón. No entiendo por qué razón puede haber sido. En esto, pues con Manuel tuvimos un excelente trabajo conjunto. Y yo diría, no tengo el valor exacto, pero al menos 2.300.000, 2.400.000 debe ser lo que recibió del gobierno central de manera no reembolsable. Pero no hicieron juntos para nada. Entonces alguien les copió. Para nada. Tienen que ir a ver quién copió a quién los planes de gobierno. Entrando a eso, un puntal fundamental, y que es el que estábamos hablando, es el nuevo modelo de gestión. Ajá. Hay que mantener el nuevo modelo de gestión. Hay que mantenerlo. El modelo de gestión en su estructura fundamental hay que mantener. ¿Qué habrá que ajustar, cambiar o qué ha fallado? Bueno, vamos a hablar de lo uno. ¿Qué habrá que ajustar, qué habrá que mejorar y qué probablemente falló? Pero yo haría esta pregunta en sentido retrospectivo, ¿no? Vámonos al año 2002, a aquella primera gran asamblea en el Colegio Ambato en que estuvimos presentes,
Se organizaron las mesas de trabajo y discutimos. Artesanos, profesionales, docentes universitarios, empleados públicos, qué sé yo, el movimiento indígena. Y discutimos, bueno, qué es lo que necesita Tungurahua, hacia dónde debe caminar. Y dijimos, bueno, somos una provincia seca, ¿verdad? Semiseca al menos. Necesitamos agua. Entonces, en agua tenemos que enfilar muchos esfuerzos, sí. Luego, necesitamos gente, potenciar nuestra capacidad de elevar nuestra autoestima, desarrollar nuestra identidad, formarnos, qué sé yo. Bueno, gente, eso es lo otro que nos interesa, el bienestar humano, sí, y trabajo. O sea, necesitamos generar trabajo, necesitamos tener claro hacia dónde vamos a empujar el aparato productivo, el desarrollo productivo de la provincia. Bueno, yo pregunto, 20 años después, un poquito menos, ¿qué es lo que tendríamos que cambiar? En tema hídrico, obviamente que seguimos necesitando agua. Tungurahua, más allá de lo que hemos hecho, Mula Corral, Chiquiurco, sigue necesitando agua. Hay que construir otras represas. Tenemos que construir otras represas, pero no solamente es de esto. O sea, el tema hídrico no pasa solamente por la construcción de infraestructura. O sea, son tres puntales. Páramos. Obviamente, páramos. No se trata solamente de cosechar el agua y bien utilizarla. Se trata de sembrarla también. Me disculpo por el término, ¿no? Podría ser un tanto superlativo, un tanto romántico, pero tenemos que sembrar el agua y el agua sí se puede sembrar. Y una manera de sembrar el agua es cuidando y protegiendo los páramos. Pero no solamente los páramos, la cuenca hidrográfica en su generalidad tiene que ser protegida en esta perspectiva. Y luego pues tenemos el buen uso del agua, es decir, no solamente se trata de tener agua, sino que tiene que ser agua que no esté contaminada. Y si está contaminada tenemos que descontaminarla. Para hablar de estos proyectos en puntual, de cómo se ha estructurado el nuevo modelo de gestión, de los parlamentos, gente, agua y trabajo, ¿qué más habría que hacer? ¿Qué habría que ajustar ya como proceso de participación ciudadana? Pues sí, nosotros en la propuesta presentada, para que veas que no ha sido copiada, ni mucho menos, porque habrá que decir que el plan de trabajo, yo te hablaba de que en 15 días tuvimos que presentarlo, es un plan bastante general, sí, sobre el cual hay que discutir ya con conocimiento de causa. El primer eje nosotros le llamamos agua y ambiente, ¿sí? Pues obviamente, ¿quién podría deslindar el agua del ambiente? Yo creo que en temas de orden ambiental, más allá que desde hace 2 años poco más tenemos la competencia como gobierno provincial, hay muchas cosas por hacer. Yo encuentro aquí un hermoso espacio de trabajar con la ciudadanía, especialmente con los jóvenes. Proyectos de carácter ambiental. Es decir, esa vinculación es posible. Incluir más a los jóvenes en los procesos de participación ciudadana desde el nuevo modelo, desde gente. Justamente tratando de que el estímulo sea de carácter ambiental. Ahí tenemos algunas propuestas muy interesantes, ¿no? Que empatan un poco también con el sector productivo. Pero eso es agua y ambiente. El segundo eje nosotros le llamamos gente y cultura. Cuando hablo de cultura, ¿le van a poner más fuerza a cultura? No, ¿cómo no? Cultura, se ha hecho en cultura. Se han hecho cosas muy interesantes, pero por ejemplo, para mi gusto demasiado centralizadas, y ahí un poco respondo a lo que tú me decías, ¿no? La descentralización de la cultura también tiene que ser una realidad. Y nosotros vemos esa descentralización cultural también empatándola a temas de orden productivo, ya te voy a explicar cómo, ¿no? Y en tercer lugar, cuando hablamos de trabajo y productividad. Es decir, la productividad nosotros vemos en un problema absolutamente real, que no es solamente agrícola, va más allá de lo agrícola, pero lo más evidente, así como para explicarlo, es lo agrícola. Es decir, ¿qué pasa? Que nuestros productores agrícolas, nuestros campesinos, ¿no es cierto?, reciben muy poco por lo que producen, y nosotros, los consumidores en ciudad, pagamos mucho por lo que compramos. ¿Qué es lo que pasa en ese intertanto? Bueno, las cadenas de intermediación. Esas cadenas de intermediación deben ser controladas, y lo vamos a hacer de manera coordinada con el municipio de Ambato, el mercado mayorista. Escucho algunas propuestas interesantes de otro mercado mayorista. Bueno, a sentarnos a discutir estos temas desde una perspectiva de liderazgo colectivo, y así tiene que ser. Y obviamente cuando hablamos de esto, por ejemplo, de productividad, hemos pensado algunas propuestas que integran los ejes 2 y 3. Por ejemplo, vamos a impulsar con fuerza lo que es la economía social y solidaria. Y dentro de la economía social y solidaria tenemos como concepto fundamental, por ejemplo, las ferias de precio justo. Yo veo que hemos trabajado en esto en Tungurahua, pero nosotros queremos darle un ímpetu adicional. Pero hay una estrategia agropecuaria. ¿Falló esa estrategia? No. A ver, tiene cosas muy positivas de estrategia agropecuaria, pero tenemos que ver aquello que debe, si no corregirse, al menos impulsarse con mayor esfuerzo, ¿no? Por ejemplo, una de estas es esto. No ha habido un control a las cadenas de intermediación. Ojo, ese control no es solamente nuestro. Y la producción, también hay un problema de sobreproducción, de no planificación de la producción. Ese es un problema de orden cultural,
¿no es cierto? ¿Por qué la sobreproducción? Bueno, porque un poco, lamentablemente, muchos de nuestros agricultores están un poco a la que cae, diríamos, en lenguaje popular, ¿verdad? La mora está alta, bueno, cultivemos mora. No, se puso bueno el tomate, entonces pasemos al tomate. No, que ahora la frutilla. Entonces, claro, todo el mundo cuando sube el precio de un producto, comienza a producirlo, hay una sobreproducción y una caída de precio. ¿Y qué se puede hacer frente a eso? No ha logrado hacer el Estado, el gobierno no ha logrado todavía arreglar. Es un tema difícil porque pasa por un concepto de orden cultural, ¿no? Tenemos que hacer funcionar la asociatividad, la generación de compromisos, es decir, vean, a ver, usted cultive esto, es atractivo por esto, por esto, por esto y otro, y para eso tiene el respaldo del gobierno provincial, tiene la capacitación del gobierno provincial, tiene todo, pero por favor cultivemos esto. O sea, asignemos, entre comillas, lo que serían espacios de distribución, obviamente por altitud, por piso climático, de manera que no todo el mundo esté viendo lo que está en el mercado ahora alto, me paso, me cambio, sobreproducción, caen los precios, subió lo otro, obviamente, entonces me regreso. Esto no puede seguir sucediendo porque es una forma de hacerse un harakiri, ¿no? Y pues nosotros queremos entrar con mucho esto. Y también, complementariamente, generar infraestructura básica, que no la veo que sea muy costosa, nuevamente bajo convenios con nuestras juntas parroquiales, con nuestros cantones, alrededor, por ejemplo, de infraestructura básica, decía yo, para generar valor agregado al producto agrícola. Por ejemplo, canchones de bodegaje, de lavado, de producto y también de un preprocesamiento, podría ser un empaquetado, limpieza y empaquetado. Pero in situ, ¿quién genera y pone a disposición infraestructura? El gobierno provincial. No serán grandes inversiones, obviamente, más de los del terreno, por eso es que tenemos que asociarnos con los cantones, con las juntas parroquiales. Y luego pensamos, por ejemplo, en el intercambio de productores. ¿Sí? Los diferentes productores salen a vender sus productos en las diferentes parroquias y eso lo queremos acompañar con campañas de culturización. Es decir, qué tan similares o qué tan diversos pueden ser un cantón como Río Negro con un cantón como Quizapincha. Bueno, ¿qué producen los unos, qué producen los otros? Intercambio cultural y también con folclore, con música, para que sean jornadas, ¿no es cierto?, de ferias de precio justo, de precio bajo, al cual obviamente podrán asistir también la ciudadanía en general, ¿sí? Y también este intercambio cultural. Y mejorar la producción, dar un valor agregado, pensar en la exportación, ¿es posible? Bueno, es el segundo paso. Finalmente, ¿cuándo podríamos cerrar este ciclo, no? Es de esta cadena de producción, cuando tengamos una agroindustria desarrollada. Pero tú no puedes desarrollar la agroindustria si antes no has desarrollado el sector agrícola. Si el sector agrícola tiene que ser autosuficiente, garantizar la soberanía alimentaria, y ahí buscar la manera de producir para exportar, primero, y luego producir para exportar procesado. ¿Sí? Hay algunas experiencias muy interesantes a nivel nacional e internacional. Recordemos que acá estuvieron algunas representaciones de países de Medio Oriente, Qatar, por ejemplo, y eso es lo que querían, es, a ver, queremos una gran extensión de terreno, ellos querían comprarla, a ver, compramos las grandes extensiones de terreno. Nosotros invertimos en infraestructura hídrica, por ejemplo, una represa, agua, qué sé yo, sistemas tecnificados de riego. Nosotros ponemos los productos que queremos producir, que son productos tropicales, frutas nuestras que ellos no tienen. Toda la producción, ellos mismos se encargan de la producción con la comunidad inclusive, y luego pues esa producción se lleva en fresco, se procesa y se llevan a sus países. En teoría suena muy bonito. Ahí está la cadena productiva completa. Es excelente. ¿Quién sale perdiendo de esto? Pero ya en la práctica, cuando se quería implementar en Ecuador, encontramos una serie de obstáculos y trabas, ¿no? ¿Cuáles? De toda índole. Por ejemplo, las tierras comunitarias no pueden ser compradas. Y tú tienes en la costa ecuatoriana o en la sierra también muchísimos espacios que son comunitarios. Es primer impedimento. Bueno, si no puedes comprar, entonces alquílalo. Ah, perfecto. Bueno, vamos en el arrendamiento. Para el arrendamiento tú tienes que cambiar esta cultura a la que me refería, es un tema de idiosincrasia. Como alguien que cultivaba maíz ahora dices, no, tienes que hacer piña o tienes que hacer papaya. ¿Por qué? Porque eso es lo que quiere el dueño de la tierra o al menos quien lo alquila. Y obviamente estaban también algunos otros temas que pasan justamente por no entender las bondades que podría generar una inversión como esas, ¿no? Y claro, luego hablemos de los plazos, cuánto tiempo, en qué condiciones, etcétera. Pero, por ejemplo, modelos como estos están funcionando en el Perú y están funcionando bien. ¿Y se pensaría algo similar o intentar
Difícil en Tungurahua en términos de que Que aquí no hay grandes territorios. nuestra provincia efectivamente es muy pequeñita, solamente tenemos 3.600 kilómetros cuadrados. Tenemos algunas dificultades, pero tampoco es desechable. Un poco lo que yo veo es que primero tenemos que ver un modelo, ¿no es cierto?, de satisfacción de nuestros productores y la cadena productiva en términos agrícolas y de ahí pensar en la agricultura. ¿Qué hace ¿Qué con lo el tema estamos del haciendo? textil, el cuero, el calzado? Bueno, el tema del cuero y calzado especialmente, al igual que el tema carrocero, es un tema grave, grave que lamentablemente no depende, digamos, de una política Solo el gobierno provincial. exactamente del gobierno provincial, es un tema de política nacional. No se ha entendido que el libre comercio en un país dolarizado es mortal, mortal para nuestra producción, para la producción nacional. Yo sé que ahora, por ejemplo, en lo que ha pasado estos 2 años, están muy felices los importadores. Los importadores están felices, los exportadores menos, pero esas importaciones sin salvaguardias lo que hacen es matar la producción nacional. ¿Qué es lo que está pasando con nuestros artesanos y empresarios pequeños y medianos de cuero y calzado? Bueno, ahora vemos, hay zapato ambateño, 18, 20 dólares, y tiene zapato brasileño de igual calidad o mejor, no quiero juzgar, a 16 o 17. Viene zapato de contrabando y otro que viene legalmente sin pago a salvaguardia. ¿Y qué se puede hacer con ese sector? Bueno, tenemos que demandar justamente garantías del Estado. O sea, los subsidios no debemos tenerle miedo en términos de ayuda, en términos de apoyo, en términos de capacitación, en términos de líneas de crédito, es decir, en términos de muchas necesidades. Pero lo que sí es importante, como gobierno provincial, cuando nosotros producimos el 60, 65% en calzado de la demanda nacional, etcétera, tenemos pues que exigir que se proteja esa producción nacional. Tenemos que levantar nuestra voz con firmeza, tenemos que manifestarle, señores, nos están destrozando. Recordemos qué es lo que pasó en la época de Lucio Gutiérrez, con la producción del calzado chino. Ahora por lo menos viene un calzado como el brasileño, pero recordemos cuánto costaba. En términos de hablar, costaba 4 o 5 veces menos un calzado chino. Lo mismo con los textiles. Recordemos lo que pasaba con los textiles cuando se importaba ropa de segundo uso desde Estados Unidos. Muchos estábamos felices porque encontrábamos muy buenas prendas de una, de dos usadas, muy limpiecitas, esterilizadas, etcétera, a un precio increíblemente bajo. Pero ¿qué es lo que pasa a mediano plazo? ¿Qué es lo que pasa si nos ponemos a comprar ropa usada norteamericana? ¿Qué pasa con nuestros textiles? Entonces ese es un gran problema. Y el segundo gran problema, el tema de la contaminación hídrica. En Pelileo, por ejemplo, nos sentimos orgullosos de nuestra ciudad azul. ¿Qué hacer Nos con eso? Porque sentimos es orgullosos competencia del gobierno provincial. parcialmente. No solamente del gobierno provincial, estamos hablando de la Secretaría del Agua, estamos hablando del Ministerio de Ambiente, que se iba a fusionar, que no se fusionó, etcétera. El gobierno provincial están los gobiernos cantonales. Las competencias ambientales son competencias de todos. Ahora, ¿en qué medida, con qué liderazgo, con qué conocimiento técnico, con qué alternativas y propuestas vamos a abordar la solución de estos problemas? Ahí está la diferencia. Por ejemplo, nosotros planteamos la descontaminación. Y vuelvo un poco empatando lo que te decía. No se puede, por ejemplo, tú no puedes hablar de descontaminación por muy buen alcalde de Pelileo que seas, o yo como gobernador de como prefecto de Tungurahua, no puedo hablar de la descontaminación de mi provincia por muy buena política pública que implemente. Porque la descontaminación es la contaminación, perdón, es de la cuenca hidrográfica. Entonces, ¿de qué te sirve, por ejemplo, que en una ciudad aguas arriba, tú tratas tus aguas residuales previa a la descarga al cuerpo hídrico, al río, y el río más abajo tiene una ciudad de igual tamaño o mayor y descarga aguas no tratadas? Es decir, cumpliste tu labor, cumpliste tu función, pero ¿de qué le sirve al medio ambiente? Cuando lo que estamos haciendo es volver ¿Y a qué tendría que contaminar. hacer entonces para que se cumpla el ciclo? ¿Por dónde empezar a trabajar? Hay que sentarse a discutir en temas de cuenca. Yo cuando hablo mucho de esto me dicen, claro, estás queriendo tú liderar el tema digamos, de la planificación regional. Digo, no, yo lo que quiero es que entendamos la planificación regional. Es lo que pasa también tiene que hacerse. en el norte, ¿no? En Cotopaxi, Pero con claro, las aguas. Claro, mira, por ejemplo, Cotopaxi. Nosotros Cotopaxi es parte de la cuenca del Pastaza, igual que Chimborazo, igual que Tungurahua y Pastaza, ¿no? La cuenca hidrográfica del Pastaza. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, con el Cutuchi? El río Cutuchi, que es su cuenca hidrográfica, tenemos con el río Cutuchi un agua completamente contaminada que tiene metales pesados y esa es la que alimenta el canal Latacunga-Salcedambato. El canal Latacunga-Salcedambato termina en el noroccidente de Ambato, es decir, en la zona de Izamba,
Y todas las verduras, las hortalizas que allí se producen, que vienen al mercado nuestro, están alimentadas hídricamente, están regadas con aguas altamente contaminadas. Ahí hay plomo, hay bromo, hay una serie de metales pesados que son de muy difícil tratamiento. Nosotros cuando hablábamos, de hecho se hizo toda una propuesta de la descontaminación de la cuenca del Cutuchi, hablamos justamente por estos problemas. Y claro, nosotros podemos ofrecer como gobierno provincial que vamos a descontaminar nuestra PAT, que al final es la última, ¿no? Pero descontaminar aguas con metales pesados es un tema demasiado Alexis, costoso. tenía tan clara la película, digamos, del proceso este. ¿Por qué cuando estuviste en el ministerio, por qué cuando estuvieron en el gobierno, después de 10 años, no se pudo hacer esto, algo de esto para la región, no para la provincia? Claro, no, sí se hizo. Se hizo y se hizo mucho. De hecho, nosotros, por ejemplo, fíjate, bajo el liderazgo nuestro, cuando yo, ministro, formamos el Comité de Calidad de Agua. Y en ese incluimos al Ministerio de Ambiente y al Ministerio de Salud. Y nosotros planteamos toda una estrategia de trabajo, pero esa estrategia de trabajo pasa por el entendimiento, por el cambio idiosincrático, por el tema de orden cultural, no solamente inversión. Inversión desde una perspectiva de delimitación administrativa no te sirve. No te sirve que Riobamba trate sus aguas de Ambato, no, que la Tacunga lo haga y tú no, etcétera. Sino tenemos que sentarnos a discutir estas prioridades. La ley de recursos hídricos, ese fue un aporte del gobierno nacional, una ley muy discutida, está ahí planteada. Es decir, es un tema que tenemos que abordar pero si con mucha responsabilidad. En el gobierno y con todo el poder en el gobierno, porque tienen todo el poder, no lograron hacerlo, ¿cómo lo van a hacer el gobierno provincial? Es que no son temas. A ver, yo lo que propongo es que nosotros discutamos los temas a nivel regional y desde una perspectiva de planificación. Pero a ver, estos temas de los que yo hablo, Fabricio, no estoy hablando de resolverlos ni en un año, ni en dos, ni en toda la gestión. Para mí, un prefecto responsable, el líder de un gobierno provincial responsable, tiene que planificar a mediano y largo plazo. Es decir, cuando ya no esté. Nosotros queremos generar bases, obviamente abordar también la inmediatez, pero tenemos que generar las bases de una planificación organizada. Por eso, una vez más, aprovechando este medio, debe ser la décima segunda o más ocasión en que yo convoco, invito públicamente a todos los candidatos a la prefectura que suscribamos un compromiso público, en el cual digamos, nosotros los candidatos a prefectos de la provincia de Tungurahua suscribimos este compromiso de mantenimiento, de mantención, de seguimiento del modelo de gestión. Bueno, ya hay uno que no quiere, que dijo que ha fallado, que no es nuevo. Entonces les anticipo, no va a ir a firmar. Bueno, de alguna manera yo decía que sí, efectivamente podría no llamarse nuevo. Claro. Nuevo en sentido de plazo de tiempo, pero nuevo en sentido de innovación. Claro, que es como lo considera el gobierno provincial, que es nuevo porque se sigue renovando. Efectivamente, yo suelo decir el no tan nuevo modelo de gestión. Pero bueno, lo que te decía, quien es responsable y es un líder de provincia, tiene que pensar a mediano y largo plazo, no en la inmediatez. No estamos pensando solamente en parches, ¿no? Queremos dejar una política sentada. Y en estas propuestas a largo plazo, el agua, el tema del agua, ¿dónde entra? ¿Cuáles serían los proyectos de largo aliento? Bueno, tenemos muchos. A ver, comencemos. Nosotros, recuerda que nuestro eje es agua y ambiente, pero fundamentalmente en agua. El proyecto diríamos que es más rápido de acometer, aun cuando muy caro, es Pampa de Salasaca. ¿Cuánto cuesta? Cuesta entre 65 y 90 millones podría costar. ¿Por qué la diferencia? La diferencia se da en función de que hay algunas propuestas inclusive de incremento de altura de la cota de la presa, porque cuando nosotros inicialmente cuando comenzó el gobierno provincial, yo digo nosotros como ciudadano tumbaroense, comenzamos con este estudio, pensamos que podría costar entre 30 y 25 millones de dólares. Luego, cuando ya se acometió con los diseños definitivos, se encontró dificultades de carácter geológica y geotécnica en la línea base de la presa, es donde tiene que hacerse la cimentación. Y claro, si insistimos en ese proyecto, en ese sitio donde se tienen los estudios, toca solidificar el piso, volverlo absolutamente, diríamos, apto de la construcción de la presa, del embalse, etc. Y pues eso duplicó al menos los costos. ¿Pero por qué digo que podría costar 90 millones? Porque si nosotros hablamos de que queremos, diríamos, en las características actuales, lo que pensamos que costaría 30, ahora puede costar 60, vale la pena pensar si no le incrementamos 2 o 3 metros de altura
en la presa y así tenemos un volumen de agua Ese es un mayor. proyecto puntual Es un proyecto que hay que posible. empezar a hacer. ¿Y Sí, el pero financiamiento? exactamente, a ver, es un proyecto necesario, pero costoso, costoso. Aquí contarles un poquito rapidito, Fabricio, no sé cómo estamos de tiempo, pero decirte que cuando yo llegué como ministro a la Senagua, este proyecto estuvo archivado. ¿Por qué estuvo archivado? Porque la matriz de calificación de proyectos era una matriz muy simple y yo diría que bastante discriminatoria, ¿no? Se comparaba el costo del proyecto contra el área regal. Y entonces yo decía, a ver, en esas circunstancias un proyecto de la sierra jamás va a calificar para ejecutarle un multipropósito en la sierra. Porque no es lo mismo, tú con una pared pequeña puedes tener un riego en llano muchísimo más amplio en área, en superficie. En cambio, la sierra es difícil por lo escabroso del terreno, por nuestra topografía, etc. Eso lo primero que hicimos fue técnicamente, a pedido mío personal, de que replanteemos la matriz de calificación y se incorporen algunos otros indicadores importantes que tienen que ver justamente con lo que planteo. Y así pudimos rescatar este proyecto para que sea considerado. Para financiarse por el Estado, por el gobierno. Necesariamente, yo digo entre el 50 y el 60%. ¿Sí? Y pues, así como este proyecto, dejamos priorizados dos adicionales de la sierra. El proyecto Tumbaviro en Imbabura, el proyecto Pampas a la Saca en Tungurahua y el proyecto Puma en Cañariazuay. Pero no es que dejé de lado la costa, porque en la costa quedaron tres más, que eran Río Verde en Esmeraldas, Jamacoac en Manabí y Tahuín en El Oro. Es decir, con un ministro serrano, con un ministro de agua de la sierra, Alexis Sánchez, pudimos priorizar de manera equilibrada, equitativa, 3 multipropósitos de la costa y 3 multipropósitos en la sierra. Y claro, más o menos la inversión en los 6 multipropósitos bordeaba los 900 millones, que más o menos era la misma inversión que se había hecho en los 5 o 6 años anteriores. Es decir, un poco en esa previsión, dentro del Plan Nacional de Recursos Hídricos, pude priorizar el proyecto y el actual presidente de este gobierno, o más bien de este desgobierno, cuando candidato aquí se comprometió con Tungurahua a que ese proyecto se iba a realizar. Exigirían los fondos 60-70% del Estado para poder... Sí, ojalá si pudiera hacer todo, pero entendemos, obviamente, hay dificultades, pero por lo menos la mitad, el 60% tiene que asumir el Estado, porque, además, Fabricio, estos son proyectos cuya rentabilidad no es precisamente económico-financiera, la rentabilidad es social. Tú estás garantizando soberanía alimentaria, estás dando agua a los campos, estás sirviendo a nuestros productores agrícolas, etc. No es lo mismo, por ejemplo, que el proyecto de una hidroeléctrica, no es lo mismo que una carretera. Y por eso, por ejemplo, que aquí, yo digo y soy claro, absolutamente claro, si estamos esperando inversionistas extranjeros o nacionales, inversión privada, para construir este proyecto, esperando recuperar su inversión más la utilidad del caso, no lo vamos a tener. ¿Qué otro proyecto se podría hacer o se empezaría a construir? Bueno, este proyecto Chiquicagua, que es la unificación de canales, es un proyecto interesante, bastante menos costoso, estamos hablando de unos 35 millones de dólares, pero ese proyecto no tiene diseños definitivos. Los diseños que tienes a nivel de factibilidad, todavía hay que trabajar los diseños definitivos. Está el proyecto Casagual. Este proyecto Casagual es un proyecto interesante que se enmarca un poco en lo que yo te manifiesto, o sea, la planificación regional, porque es un proyecto biprovincial. Este proyecto ayudamos cuando estuve en la gobernación a conseguir los fondos a través del Instituto Nacional de Preinversión para los estudios de prefactibilidad. Tenemos prefactibilidad, factibilidad, nos hace falta nuevamente diseños definitivos, hay que contratarlos, y no es un tema que lo podamos hacer ahora. Y hay otros, como dentro de esta óptica y visión regional, el proyecto Abras de Chimborazo. De ese no tenemos nada, hay que hacer prefactibilidad, factibilidad, diseño definitivo y obviamente ingeniería de detalle, pero tenemos que acometer. Este proyecto, por ejemplo, para que entiendan los tungurahuenses, es un proyecto que beneficiará 60% de los volúmenes de agua irán a Chimborazo y 40% a Tungurahua. Sin embargo, sigue siendo necesario en esta óptica de planificación por cuenca, de planificación biotriprovincial, etc. Pues ahí ya tienes 3, 4, pero no vamos a descuidar el embaulamiento de canales de acequias, que es supremamente necesario. Y no solamente se trata de tener más agua, sino de bien utilizarla. Por eso la tecnificación del riego. Es decir, el riego tecnificado debe seguir, porque se ha estado haciendo a un buen ritmo, pero le vamos a implementar mucho más cuando el gobierno provincial ahora tiene un crédito obtenido en condiciones excelentes, al 2%, con 10 años de gracia, de alrededor de 24 o 25 millones para riego tecnificado. Así es que eso hay que cumplirlo. Ese crédito tiene que ir para eso. El tema de vialidad, que es otra de las competencias. ¿Qué hay que hacer? El tema de vialidad, muchas cosas. A ver, comienzo un poco empatando lo que te decía.
Yo sí creo en la inversión privada. Creo en la inversión privada nacional y en la inversión privada extranjera. Y también en las APPs, las alianzas público-privadas. Procesos de concesión como este que yo les describiría. Por ejemplo, la carretera Pelileo-Baños, son 22 kilómetros. Nos cuesta alrededor de 90 a 100 millones de dólares, es decir, bastante cara. Y para esa carretera sí tenemos diseños definitivos. Es decir, Pero es algo que se comprometió el gobierno. los diseños definitivos están listos. O sea, este gobierno se comprometió, ahí están los diseños, posiblemente se demoraron un poco. Por ejemplo, si hay un inversionista, y lo vamos a buscar, lo vamos a invitar, que venga un inversionista que nos construya la carretera y después que la opere 30, 40 años, vamos a tener que pagar peaje los tumbaragüenses. Un peaje que no será un peaje muy bajo, probablemente. Pero yo creo que es mucho mejor atender esos cuellos de botella, por ejemplo, el regreso un fin de semana, un día domingo, perdemos horas. Y obviamente yo creo que es mejor pagar un peaje a una empresa que haya invertido. Sería un gran proyecto de vialidad. Sí, y no es solamente de importancia provincial, es un proyecto de importancia nacional. Esto te decía para que la gente entienda que Alexis Sánchez busca también inversión privada. Cuando esa inversión es justa para el Estado y es justa para los inversionistas, qué buena cosa, que ganemos todo. El mantenimiento de las vías, los 1.800 kilómetros más o menos que se han hecho en vías, Sí. no es suficiente con el impuesto que se cobra. ¿Subirían el impuesto? No, a ver, yo creo que aquí tenemos que seguir construyendo todavía dentro de la red interparroquial. Tenemos algunos tramos que se deben seguir construyendo y luego tenemos también algunos otros caminos, ¿no?, necesarios. Ahora, el mantenimiento es importante, pero también ya tenemos que ir planificando el mejoramiento de esta red intercantonal e interparroquial, que déjenme decirles es la mejor del país. Tungurahua tiene la mejor vialidad del país, pero eso no significa que nos vamos a dormir en los laureles. Seguiremos trabajando al ritmo que hemos estado, vamos a buscar la manera de ensanchar algunas vías, pero primero terminar aquellas que son necesarias. Alexis, ¿no? ¿Cuál sería la obra emblemática de la gestión? Carambas, una obra emblemática nuestra, yo creería que las obras no solamente podríamos enmarcarlas de lo que significa infraestructura física. Sí. Yo creería que el mayor aporte que puede hacer Alexis Sánchez de la provincia es institucionalizar el modelo de gestión y dejar la planificación posterior, haciendo la obra necesaria, inmediata, posible, que la vamos a hacer. A mantener el trabajo. Porque vamos a trabajar. Fernando Naranjo. Sí, del modelo de gestión. Yo a Fernando lo admiro mucho, somos muy buenos amigos, tenemos algunas diferencias, obviamente, valoro mucho su trabajo, pero yo tomo las palabras de él y repito las mías. No creo en caudillos ni líderes únicos. Parecería que no. Parecería que no, porque yo defiendo ideas. Por ejemplo, en este caso, ¿cómo no podría defender la propuesta de este liderazgo del modelo de gestión? Aun cuando ideológicamente no podríamos tener mucha compaginación. Pero quiero decir de que el mayor aporte que podemos hacer en la prefectura será consolidar, no solo consolidar, institucionalizar. Y sobre esa institucionalización, trabajar los proyectos de orden inmediato. Quien diga que va a construir los 4 grandes proyectos hídricos en Tungurahua, le digo, miente. No, ya lo dijeron, 350 millones que van a invertir aquí. Quien diga aquello y que va a conseguir, ahí sí, un caudillo, un mesías o un supermillonario que venga a invertir, pues no lo va a hacer. No es posible que lo haga. Sí, no habrá, a ver, inclusive, financieramente no es posible, técnicamente tampoco. Porque ya te dije, por ejemplo, para algunos de estos proyectos no tenemos los diseños definitivos. En algunos casos falta prefactibilidad, factibilidad, diseños definitivos. Ponle año y medio, si le acabó la gestión y todavía no estarán los estudios. Alexis, eso es demagogia. ¿Con qué frase quisiera que te recuerden la gente? Una frase. ¿Que me recuerde como persona sí, o como...? ¿Con qué frase quisieran que le recuerden a Alexis Sánchez? Como un hombre honesto y trabajador. ¿Qué opinas del resto de candidatos? Son 14, son 13. Respeto mucho a todos. Sin embargo, no creo que tengan todos la capacidad, la experiencia, el manejo público y las manos limpias como las tiene Alexis Sánchez. Si Alexis Sánchez no estuviera como candidato a prefecto, ¿por quién votaría? Me hicieron esta pregunta en algún otro medio, yo me atreví a contestar, no voy a cometer el mismo error. El voto es secreto. Ya aprendió la lección. Si tuvieras que escoger entre García Moreno, Eloy Alfaro y Velasco Ibarra, ¿qué personaje escogería? Que me imagino cuál es. Eloy Alfaro, a no dudarlo. A no dudarlo. No creo que sean comparables incluso.
Entre Son los tres tres figuras nombres. históricas, pero. Son tres figuras históricas, tres líderes históricos, Ujú. tres hombres que hicieron muchas cosas buenas, muchas cosas malas. Para mi gusto, el que nombré ha hecho cosas mucho más buenas que las otras, los otros dos al revés. Pero no creo que sean comparables. La figura histórica de Alfaro me parece que tiene muchísima más proyección, pero insisto, reconozco el liderazgo de los otros dos. Si tendrías que escoger un líder histórico, un personaje histórico para una noche de conversación o para poder hablar, ¿cuál sería? ¿Nacional o extranjero? Cualquiera. Bueno, Eloy Alfaro si fuera un nacional, Ernesto Che Guevara si fuera un internacional. Si hablamos de líderes, no solamente en lo político, sino también Ujú. en lo intelectual, un García Lorca, también en las Y de letras, todos de esos, ideología. ¿cuál? Si habría la opción de escoger uno. Neruda me apasiona como hombre, como político y también como poeta. Pero me quedaría con Alfaro, Eloy Alfaro. ¿Cuáles, me podrías decir, tres nombres de libros que han marcado tu vida? Sí, a ver, un libro que marcó mi vida, lo leí a los 14 años. Lo volví a leer luego 2, 3 veces y me siguió gustando igual, no fue un tema de adolescencia. De Howard Fast, Moisés, Príncipe de Egipto. Es un libro que marcó mi adolescencia. Otro que ha sido fundamental, 100 años de soledad. Creo que todos los latinoamericanos que somos enamorados de nuestra tierra, a través de Márquez hemos tenido toda una escuela, ¿no? El segundo que me ha marcado mi vida y tal vez el tercero diríamos que es un poco no solamente de temas literarios, sino también de temas filosóficos y políticos. Creería yo que los 7 tratados de Montalvo. Sí, a mí me gustaba mucho desde joven, más allá que reconozco que es muy difícil leer a Montalvo, no es nada fácil, pero me encantaba, por ejemplo, utilizar de entre los 7 tratados el tratado de belleza para tomar las mejores frases, adaptarla a mi realidad y preparar los discursos de exaltación de amigas, de familiares, de reinas de barrio, etcétera, ¿no? Pero 3 por decir, por nombrarlos, ¿no? Hay muchos otros que han aportado mi formación literaria, filosófico, política. Gracias, Alexis, por haber aceptado la invitación, por haber estado aquí, por haber conversado con nosotros y con los ciudadanos. Muchísimas gracias, siempre a las órdenes, siempre será para mí un placer poder compartir, aprender, retroalimentar nuestro pensamiento, nuestra visión, reconocer nuestros errores también, y pues decirle a la ciudadanía que Alexis Sánchez es un hombre como ustedes, un ciudadano igual que los demás, que jamás ha pensado ser más que nadie, pero que sin embargo con una sinceridad y dejando la humildad, por un momento decirles que estoy capacitado para manejar esta provincia. Quiero empujarla, quiero garantizar que todo lo que se ha avanzado no vuelva atrás y lo voy a hacer fundamentalmente con manos limpias. Muchas gracias, Alexis. Amigos, no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, @ahora Tungurahua en Twitter y en Facebook, de informarse todos los días a través de nuestro medio impreso o de nuestra página web www.lahora.com.es, porque diario La Hora tiene lo que usted necesita saber. Southeast DX3. Encuéntralo en Automecano.